Y ahora vamos a ver otra foto Ahora que vamos. no es del jesuita Gargarza. Sí, vamos al decálogo. Acá está. Ay, ¿Quiénes son bueno, Camila Perochena y Lucía Crivelli? Hoy en la Embajada de Francia. sí, nos dieron un premio que se llama Las científicas, la ciencia... Científicas que cuentan. Es un Científicas premio que cuentan. para mujeres que hacen divulgación de la ciencia del CONICET y de la Embajada de Francia y de la empresa Sanofi. Así que muy agradecida con ellos. Bueno, y muy agradecida porque en parte gracias a que estoy en este Historiadora y programa. médica, Exacto. ¿no? Exacto. Neurocientífica. Sí. Lucía, y vos, gran historiadora. Gracias, Gran Carlos. mejor, Estoy muy the best. contenta. Felicitaciones. ¿Y te Muchas vas a gracias. Francia? Me voy a Francia. 2 semanas. Muy bien, muy bien. Un golazo. Bueno, ahora vamos a la otra foto. Un golazo. Un golazo. Vamos al decálogo de acción política de Milei, que lo presentó la semana pasada en la conferencia de la CEPAC. 10 puntos de cómo hacer política. Y a mí me gustaría que lo comparemos con el Manual de Conducción Política de Perón. ¿Qué es el Manual de Conducción Política de Perón? Es una serie de clases que Perón dio en la Escuela Superior Peronista y que luego se compilaron y se convirtieron en lo que se llama el Manual de Conducción Política. Entonces vamos a comparar algunas cuestiones que dice Perón en ese manual con A ver. este decálogo. Primer punto. Política y guerra son complementarias, se piensan de la misma manera. Es decir, para pensar la acción política hay que pensarla desde la doctrina militar. Leamos el punto 3, el punto 4, 5 y 6. A diferencia de la economía, la política es un juego de suma cero, dice Milei. La única forma de combatir el mal organizado es con el bien organizado. 6. Cuando el adversario es fuerte, la única forma de derrotarlo es con una fuerza mayor. ¿Qué decía Perón en el Manual de Conducción Política? Perón decía, hay dos voluntades contrapuestas que se enfrentan en la política. Las dos voluntades, una va a vencer a la otra. Es decir, no hay negocio. Tanto en este decálogo de Milei como en el Manual de Conducción Política de Perón, no hay negociación posible. Hay dos voluntades que se contraponen y hay un enemigo que hay que vencer. ¿Bien? Claramente. Bien liberal. Bien libertario. Sí, muy liberal en lo político. No hay pluralismo. Entonces, hay un enemigo que hay que derrotar. Segundo punto, que hay una coincidencia muy importante, el lugar que tiene en Milei la batalla cultural y en Perón la doctrina. Miremos lo de la batalla cultural. Punto 8. Dar la batalla cultural desde el poder no solo es recomendable, sino que es una obligación, dice Milei, ¿no? Claro. La semana pasada Ana habló de la importancia de la batalla cultural. ¿Qué decía Perón? Bueno, Perón no hablaba de batalla cultural, era otra época, pero Perón hablaba de doctrina. ¿Qué decía Perón? Decía, la doctrina es esencial para mantener la unidad espiritual del movimiento. Es lo que hace que todos pateemos para el mismo lado. Entonces, Perón sostenía que así como los ejércitos tenían ciertas ideas, ciertos valores que defendían y que eran los que los hacían salir a la lucha, la sociedad también tiene que tener ciertos valores que la hagan dar esa lucha. Entonces, acá la doctrina, lo que para Perón era la doctrina que era esencial, es decir, él decía, el movimiento tiene que tener una doctrina, son una serie de ideas. Bueno, para Milei es la batalla cultural, ¿no? Otro punto central. El tercer punto, la cuestión del pluralismo. Es decir, ¿qué pasa con la oposición? Sí. Y con esto vamos a cerrar. Último punto, entonces. ¿Perón qué decía? Perón dice, hay dos tipos de opositores. Están los adversarios, los opositores que están equivocados, dice Perón, pero que los respeto. Y están los independientes. ¿Quiénes eran los independientes? Él decía, son los que no son de un color ni otro. Esos son los peores, decía Perón. Son bosta de paloma, y usaba esta expresión en el Manual de Conducción Política. ¿Por qué? Porque no tienen ni buen ni mal olor, decía. A esos no hay que tenerlos respeto, con esos no hay que negociar, a esos no hay que persuadirlos. Y hay acá también en el decálogo esta idea de ojo con los que no se deciden, ojos con los que están a medio camino. Eso, dice Milei, no existe. Y por último, O blanco o negro. o blanco o negro. Y cierro O con amigo esto. o enemigo. Amigo o enemigo. Y cierro con esto. ¿Qué está diciendo? En el último punto dice, defendemos una causa que es mucho más grande que cada uno de nosotros. Tenemos que estar dispuestos a dejar la vida por ella. Te lo cierro con una frase bien de las 20 verdades peronistas. Primero la patria, segundo el movimiento, último los hombres. La próxima, A ver. me gustaría que tratemos las máximas de acción política de Antonio Carlos Magalhães.
Magalhães fue un gran dirigente político, muy importante, caudillo de Bahía en Brasil. Ah, mira, me gusta. Presidente del Senado durante mucho Me tiempo. voy a poner a leer. Te las voy a mandar, se van a sorprender. Me encanta. Nunca había algo tan pragmático como ese. Vamos por ahí. Estos dos son dos idealistas, Milei. Perfecto. ¿Eh? Vamos por ahí. Vamos a un corte y la recibimos a Carola Gil con el whisky.